La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Estamos de regreso en el programa de Los Desvelados, líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 y para toda la República Mexicana el 01800-681-1847. Así es. Bueno, pues como les habíamos mencionado, vamos a tener la oportunidad en esta noche hacer un enlace hasta Uruguay, donde vamos a platicar con... Esto ocurrió el 22 de diciembre de 1972, cuando 16 jóvenes sobrevivieron pues a un accidente aéreo en lo que son pues los Andes allá en Sudamérica, y estuvieron atrapados por 72 días. Imagínense la historia para sobrevivir 72 días en los Andes. Vamos a platicar precisamente con uno de los sobrevivientes de los Andes. Hasta Uruguay hacemos nuestro enlace con Carlos Páez. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Y cómo estás, Víctor? Te agradecemos de veras muchísimo, Carlos, por pues aceptar nuestra llamada y estar con nosotros un rato. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Digo, yo de hecho sé que en poco tiempo estaré por Los Ángeles, pues tengo que dar un par de conferencias por ahí, pero es un lugar que me gusta muchísimo. Te agradecemos muchísimo, Carlos. Él es precisamente uno de los 16 jóvenes que sobrevivieron hace 32 años a esta impresionante experiencia que esta noche, pues Carlos tendrá la oportunidad de compartir con todos nosotros. Quiero recordarles antes de empezar la charla con Carlos que pueden echar un vistazo también a la página de Carlos Páez. Es www.carlitospaez.com, carlitospaez.com, para que le echen un vistazo de una vez a la página y pues lógico vayan siguiendo la charla que tendremos con él en este momento, junto con la información que tiene en la página en el internet. Carlos, pues bienvenido nuevamente y bueno, nos gustaría empezar pues conociéndote un poquito a ti, Carlos. ¿Quién es Carlos Páez? Bueno, Carlos Páez, ahora tengo 50 años, soy un tipo común, que me importa mucho resaltar esto porque creo que después de una experiencia como la que nos tocó vivir, mucha gente se cree que somos gente superdotada o superhéroes o... En fin, somos gente del común como cualquier otra persona. Yo me crié en un colegio católico en el Uruguay, estudié agronomía, que es lo que estudian la mayoría de la gente acá en este país. Ajá. Técnico agropecuario, me dediqué... trabajé unos 10 años en los campos que tenía mi madre y bueno, en el interín viví la experiencia de los Andes a los 18 años, cuando yo tenía 18 años cumplí 19 en los Andes. Ajá. Y lo que pasa es que la historia esta es tan grande, por el rating que tuvo, no porque sea más importante que otras historias, es simplemente que tuvo mucha difusión. Hay claro. 14 libros escritos. Ahora yo mismo acabo de terminar un libro cuando cumplí los 50 años que me gustaba tener mi punto de vista. Hay 3 películas hechas, hay 5 documentales, ahora hay una que la está pasando Discovery Channel en español, maravilloso documental. Entonces es una historia que ha tenido muchísima difusión. Sí. Pero lo increíble es que si bien es la historia más extraordinaria de todos los tiempos, porque no hay otra, créeme, Víctor, que he tratado de buscar una historia paralela con esta, no hay otra. Ajá. Lo importante no es eso, lo importante es que fue protagonizada por gente común. Claro. Nosotros somos gente ordinaria como cualquier otra persona. Y esto comenzó precisamente en octubre de 1972, ¿no? Con este viaje que iban ustedes a realizar. Sí, fíjate tú que esta historia tiene una diferencia con las demás historias. Viste que siempre hay personas que las llaman inclusive a dar conferencias, gente que escala el Everest, gente que cruza el Amazonas, claro, que cruza el desierto. Pero esas son historias que son predecibles, son historias que la gente se prepara para vivirlas. En el caso nuestro, nosotros íbamos a jugar al rugby a Chile, a pasárnosla bien, más que a jugar al rugby, a pasárnosla bien en un fin de semana largo. Ajá. Y de
pronto del de arriba nos cambia el guión y nos tira en el medio de los Andes, y de ahí empezamos a esa lucha durante 72 días, que como si te pones a pensar, 72 días es mucho tiempo, son 2 meses y medio, estando a temperaturas de 25 o 30 grados bajo cero, en el medio de la inmensidad y sabiendo de que no te buscan más. Increíble, pues realmente te digo, ponernos a pensar lo que tú dices, un explorador va preparado a todo, pero en este caso ustedes eran gente común y corriente que simplemente iban a trasladarse de un lugar a otro y de repente se vieron envueltos en medio de esta gran experiencia, ¿no? Sí, la verdad que para nosotros, por eso yo digo que es, cuando le llaman el milagro de los Andes, que es como se conoce esta historia, o el milagro de Navidad, porque cuando nosotros aparecíamos era cercano a la Navidad, yo digo que el milagro no está en la historia, sino que está en el hombre, cómo fue creado para capaz de soportar y adaptarse a todas estas situaciones. Increíble, pues, ¿cómo comenzó esto entonces, Carlos? Vamos a empezar con tu experiencia. Era un fin de semana largo. Sí, era precisamente un 12 de octubre, que es feriado aquí, como es ahí, un jueves 12 de octubre, que bueno, era un viaje, también como yo digo, el viaje del destete de los uruguayos, porque los uruguayos viajan generalmente a Buenos Aires, pero como yo digo, nuestras madres, hasta ahí llegan los lazos, porque vos sabés cómo son las madres latinas, ¿no? Que siempre nos controlan, siempre, de alguna manera era un viaje de sentirnos independientes. Okay. ¿Era el primer viaje que hacías largo, por ejemplo, o por decir algo? Claro, era un viaje largo, tenía un poco de aventura, porque cruzar los Andes siempre es una aventura. Vos sabés cómo es la cordillera, es un macizo gigantesco, montañoso, nevado, inclusive íbamos a ver la nieve. Para muchos uruguayos es novedad, porque acá no hay nieve, entonces tenía una cantidad de ingredientes que lo hacía muy aventurero el viaje, de alguna manera. Sí. Y aparte sentirnos solos, y aparte, yo me acuerdo que yo llevaba $70 en el bolsillo, que era mucho dinero para un fin de semana largo en aquel momento, porque el cambio nos favorecía enormemente con Chile. En ese momento tenían el peso muy devaluado, y entonces con $70 podíamos sentirnos independientes, alquilar un auto, un carro, y tener nuestro propio hotel. Era ejercer nuestra independencia de alguna manera. Salirse un poco de la mamá, por decirlo así, ¿no? Exactamente, era el destete, como yo digo, era el destete, y en aquel momento no era común que a los 18 años tuviéramos auto, entonces siempre andábamos en el auto de mamá, entonces era la manera de sentirnos que podíamos alquilar nuestro propio auto, sentirnos por lo menos por 4 días sentir la independencia. Entonces era una alegría mucho más allá del partido de rugby, porque también es verdad de que además de los 15 jugadores de rugby iban 30 personas más que eran amigos de los jugadores y todo, porque había que fletar ese avión charter, que era un avión militar, que en ese caso lo alquilaron para nosotros, que el viaje costaba $38 de ida y vuelta, cuando un viaje común de una aerolínea, por ejemplo de KLM, costaba 200, entonces era la manera de poder viajar también. Yo sigo diciendo que todavía los militares nos deben el pasaje de vuelta, porque la verdad, y parte del de ida, porque fue a la ida, así que nos deben $19 y pico. Y bueno, entonces con toda esa alegría y ese júbilo encaramos ese fin de semana hacia Chile. Claro. El jueves 12 a media mañana salió el avión, y era un avión fantástico, digo, aviones que todavía vuelan. Yo el otro día de Cozumel a Cancún volé en uno de esos, digo, son Fairchild, un Fokker F-27, son esos aviones que tienen las alas arriba, 2 motores Rolls Royce, o sea que era un avión que estaba en impecables condiciones. Y bueno, y salimos, pero cuando llegamos a Mendoza, que Mendoza es la ciudad anterior a Santiago de Chile, antes de la cordillera, tuvimos que aterrizar porque la cordillera no daba paso, porque había mal tiempo. Entonces nos quedamos hasta el otro día, hasta el viernes 13, curiosamente, siempre con el tema de la mala suerte, si es viernes 13 o martes 13, ¿de veras? el día de la mala suerte, pero también con la posibilidad de que se frustrara el viaje, de tener que regresar a Uruguay, de no poder cruzar. Entonces estábamos con esa posible frustración, que bueno, que al final se decidió retomar viaje hacia Santiago de Chile, a cruzar la cordillera ese viernes 13. Me acuerdo que le comenté a un amigo mío, a Gustavo Servino, le dije, bueno, hoy vamos a saber
si es el viernes 13 o el martes 13, el día de la mala suerte. Ese fue un comentario, esos comentarios que se hacen antes de los accidentes. Sí. Así que pues comprobar. ahí fuimos pues a que estos aviones, los aviones a reacción cruzan la cordillera por cualquier lado, digo, porque van por encima de las montañas, pero estos aviones que no tienen tanta posibilidad de ir alto tienen que buscar ciertos pasos. Hay pasos en la cordillera o sea, donde hay menor cantidad de montañas. Ajá. Y ahí fue que agarramos el paso del sur, el paso de Planchón, y a cruzar la cordillera. Carlos, déjame hacer la pausa rapidísimo y regresamos para que nos sigas comentando más de esta increíble aventura Sobrevivientes de los Andes, el programa de los desvelados, solamente aquí, a través de Desvelado Network. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Y continuamos en el programa de Los Desvelados. Les invitamos a que llamen también, nuestras líneas telefónicas están abiertas. Es el 562-904-4822 y para toda la República Mexicana el 01800-681-1847. Esta noche con nosotros Carlos Páez, uno de los sobrevivientes de los Andes. Carlos, entonces, ¿cuál era el ambiente dentro del avión mientras estaban viajando encima de lo que son las montañas de los Andes? Y bueno, nosotros estábamos maravillados, aparte con ese espíritu de juventud, y veníamos en un jolgorio pasándonos la pelota de rugby, mirando para afuera, haciendo chistes, haciendo bromas, y imagínate, todos 45 muchachos de 18 años. ¿Eran todos chicos entonces? ¿No había adultos con ustedes? Digo, 18 años quizás, lo dije por generalizar, pero claro, había entre 18 y 24 y 25 años, okay. Y bueno, y habían 5 mujeres también que estaban, la madre y la hermana de uno de los chicos, de Nando Parrado, estaba otra señora que viajaba porque quería ver una hija que tenía en Chile. Ajá. Y dos matrimonios que iban por la de ellos, que nosotros los reclutamos para solventar el viaje, porque teníamos que llenarlo el avión, si no el avión no salía. No salía, claro. Ajá. Sí. Entonces, recuerdo que cruzando la cordillera, en un momento dado, uno de la tripulación, que eran todos hombres, salió de la cabina y dijo: apróntense de que vamos a bailar un poco. O sea que venían turbulencias. Sí, entonces nos ajustamos el cinturón, pero siempre en un plan de jocoso y de broma. Yo me acuerdo que yo venía sentado del lado de la ventanilla del avión, porque venía mirando el panorama, que era espectacular, como esas postales suizas de todo nevado, era una maravilla. Y del lado del pasillo venía sentado Echevarren, que me pidió en un momento dado que le cambiara el asiento, cosa que hice a regañadientes, porque yo era un chico muy malcriado, ¿viste? Esos chicos que no... yo era un bueno para nada, como dicen en Estados Unidos, no servía para nada, eran esos chicos consentidos, hijo de padres divorciados, que siempre, viste, que los hijos de padres divorciados son más consentidos, de alguna manera, porque siempre son más manipuleros con tus viejos, qué sé yo, ese tipo de cosas. Pertenecía a la, como yo digo, o a la clase media acomodada o a la clase alta venida menos del Uruguay, o sea que yo no servía para nada, era un chico que nunca había sido un Boy Scout, nunca había dormido afuera de mi casa, y era un caprichoso. No sé cómo accedí a darle la ventanilla a mi amigo Echevarren, pero bueno, lo hice. Ahora, ¿estas líneas eran de 3 asientos o solamente 2 asientos? No, de 2 asientos. Ajá. Pero él quería sacarle unas fotos para llevarle a la novia. Ajá. Y entonces le di el lugar, y fíjate vos que eso valió de que hoy yo estuviera vivo y que él muriera, porque un pedazo de metal, no sé si fue de la hélice del avión o de qué, pero entró y él le cortó la pierna, y después de eso con una gran gangrena murió. Oh. Fíjate vos esas cosas que pasan antes de los accidentes, las casualidades, ¿no? Claro. Lo que es Siempre suceden esas cosas. Sí, es el factor suerte, podríamos decir, de repente, ¿no? Es el factor suerte, sí, es el factor suerte pero siempre, vos en cada accidente vos vas a encontrar el que se perdió el avión, el otro, siempre suceden esas cosas. Entonces se abrochan el cinturón, empieza la turbulencia. Y de golpe viene un pozo de aire gigantesco que, según nos vinimos a enterar después, bajamos como 600 metros, fíjate vos que es una enormidad. Sí. 600 metros, y luego vino un segundo pozo de aire, levantó la nariz
y aceleró los motores a fondo, y en ese momento una de las alas toca contra la montaña y el avión se parte. Claro que yo no me daba cuenta que se estaba partiendo, pero se parte un asiento atrás mío, y en ese momento, con ese golpe espantoso que recibió, aunque bueno, todo se vuelve negro, en ese momento yo atiné a 3 cosas, siempre cuento esto. Atiné primero que nada a poner la cabeza entre los brazos, hacerme como un ovillo de lana, que era lo que yo había leído en un viaje que había hecho con mi padre. La segunda cosa que me viene a la cabeza fueron imágenes con mi familia, imágenes con mis hermanas cuando era chico, como si fuera una cantidad de diapositivos que me pasan a 1000 por hora. Y después me viene la necesidad de quedar bien con Dios, esa cosa de arreglar cuentas, porque digo, bueno, si me voy a morir tengo que arreglar cuentas con Dios. Ajá. Y entonces opto, fíjate vos qué increíble, digo, voy a rezar un Padre Nuestro, y después pensé, es demasiado larga, no voy a llegar. Ajá. Entonces dije, voy a rezar un Gloria, que era la más corta de todas las oraciones, y también pensé, digo, es demasiado corta, no voy a quedar lo suficientemente bien con Dios. Y opté por el Ave María, que como yo digo, que tiene un valor agregado, porque también uno queda bien con la Virgen María, que es la que tiene más rating de todo el santoral, yo siempre digo eso. Ajá. Y de verdad comienza en el accidente, en el momento del impacto, yo empiezo a rezar el Ave María, y cuando termino de rezar el Ave María, el avión se detuvo. Que fue una imagen que el director Frank Marshall, le gustó para incluir en la película, y de poner al que me representa a mí, empezando a rezar el Ave María y terminando de rezarlo cuando el avión se detiene. O sea, para dar una idea del tiempo que duró el accidente. Claro. Ahora cuando todo queda en calma, me imagino, ¿no? Bueno, evidentemente que en ese transcurso de ese Ave María interminable, Ajá. suceden una cantidad de cosas, desde griterío, caos absoluto, entró frío, pero a uno le cuesta darse cuenta de que le está pasando lo que le está pasando. Claro. Yo siempre digo que cuando uno se sube al avión piensa que siempre todos pensamos que se va a caer, pero cuando se cae nunca dice, esto no me puede estar pasando a mí. Uh-huh. Así que el avión, bueno, finalmente lo que quedó del avión, que era como una especie de cigarro que tenía 3 ventanas, porque el resto se desguazó, quedó, o sea, es como si fuera un cigarro que se deslizó por la nieve sin tocar ninguna roca, que eso sí que es milagroso, porque si hubiera tocado una roca se hubiera abierto como una lata. Uh-huh. Y se fueron todos los asientos para adelante, yo quedé apretado arriba de 2 amigos míos, que me costó como 5 o 10 minutos poder sacar una pierna que la tenía esguinzada. Ajá. Pero salí, como yo siempre digo, salí con la cabeza en positivo, pensando de que si yo estaba vivo, deberían estar vivos el resto. Sí. Y cuando salí me encuentro con Canesa, que le digo, Canesa, no pasó nada. Y Canesa me dijo, Carlitos, esto es un desastre, y realmente era un desastre. Digo, había heridos por todos lados, muertos por todos lados, gritos por todos lados. Entonces te das cuenta que ese chico que no servía para nada, como era yo, que nunca había dormido afuera de mi casa, nunca había sido ni siquiera un Boy Scout, de golpe me encontraba en el medio de los Andes, en el medio de un accidente, rodeado de muerte, rodeado de frío, con 25, 30 bajo cero, estaba nevando en ese momento, en esa inmensidad y a la buena de Dios. Esa es la verdad. Claro, cuando te das cuenta de que todo queda, o el avión queda en calma, o lo que quedó del avión, volteas y miras qué es lo que sucedió, qué miraste alrededor tuyo. Bueno, era patético todo, porque había gente sufriendo por todos lados, había heridos por todos lados, había algunos otros que no, tipo el caso de Canesa. Ahora también es verdad que enseguida empezamos a adoptar actitudes. Los estudiantes de medicina, por ejemplo, Roberto Canesa, Gustavo Servino y Diego Storm, que eran los 3 estudiantes de medicina, inmediatamente asumen el rol de médico. Fíjate vos qué increíble, que estaban en primero o segundo de medicina. Sí, pero ni siquiera de facultad, estaban en preparatorios de medicina. Ajá. Pero ellos enseguida se asumen el rol de médicos y se empiezan a creer que son médicos, que eso es buena cosa, y empiezan a ayudar a los heridos, a tratar de curar. Bueno, era prácticamente imposible, pero a tratar de ayudarlos, de hacer lo que se podía por ellos. Ajá.
y algunos otros que tenían cierta habilidad empiezan a quitar lo que cubría los asientos para hacer cobertores. Fíjate que no teníamos ropa, nosotros íbamos a pasar primavera, o sea que no íbamos ni siquiera preparados, y además las valijas del avión volaron como a 4 kilómetros, las vinimos a encontrar un mes y medio después porque estaban en la cola del avión, que la cola voló 4 kilómetros para adelante. Fíjate tú lo que cómo era la situación. O sea, el avión se partió y dices que un asiento atrás es donde se partió el avión, ¿verdad? Un asiento atrás mío, sí. Y había lógicamente más gente detrás de ti. Claro. En ese momento, de 45 quedamos 26 vivos. O sea que murieron 19 personas en el accidente, entre el accidente y la noche del accidente. O sea, en ese momento del accidente 19 personas murieron. Sí. 19 personas. ¿Cuál fue tu primera impresión? O sea, tú eras cubierto por tu mamá siempre y de repente ves personas muertas ahí. ¿Cuál fue tu impresión? Bueno, evidentemente fue, bueno, lo que pasa es que estábamos muy choqueados también. Claro. Esa es la verdad, o sea que te costaba darte cuenta dónde estabas. Mismo esa primera noche que nosotros pasamos ahí fue patética, porque fue patético el frío, fue patético el griterío, pero nos la pasamos muy mal. Esa noche fue lo que decía uno de los chicos, lo que para mí es el infierno, fue lo que fue esa noche. Carlos, déjame hacer nuevamente la pausa y regresamos para que nos sigas comentando más de esta extraordinaria aventura en el programa de Los Desvelados, solamente aquí, a través de Desvelado Network. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Y continuamos en el programa de Los Desvelados con esta increíble historia. Carlos Páez desde Uruguay compartiendo con nosotros su experiencia de sobrevivencia en los Andes, precisamente la cordillera de los Andes. Entonces una noche horrible en la cual, pues lógico, todo el mundo con miedo, sin saber qué podía pasar después de esto, ¿no, Carlos? Y aparte la incertidumbre, el pensar de que nos van a venir a buscar, pero también la duda de que no se iban a enterar. Era horrible la situación. Y cuando aparece la luz, bueno, la cosa por lo menos mejora un poco dentro de todo. Y ese día pasaron 2 aviones por arriba nuestro 2 veces, que eran aviones naturalmente de búsqueda, ¿no? Ajá. Cosa que nosotros inmediatamente creímos que nos habían visto y ya está, y bueno, festejamos cuando pasaron los aviones. Nos llamó la atención de que no volvieran a pasar, pero bueno, esas cosas que uno se quiere convencer de realidades. Ajá. Pero bueno, empezaron a pasar los días, uno lo cuenta casi con frivolidad después de 30 años, pero eran días horriblemente, fíjate que sin ropa, 30 bajo cero, pero empezó también una mínima organización a quitar los asientos de adentro para buscar un poco, que sea la cosa más confortable, Sí. A tapiar el avión para que no entrara frío. Así fueron pasando, yo te lo voy a hacer corto porque los tiempos de la radio no son muy largos, pero así pasaron los primeros 10 días, que yo lo marco este periodo porque, es más, en el libro mío que se llama Después del día 10, Sí. lo cuento porque nosotros durante los primeros 10 días estábamos en una actitud de espera, que nos vinieran a buscar. Y en el día 10 sucede uno de los hechos para mí más patéticos y terribles, pero sin embargo una de las mejores noticias que nosotros recibimos. Fíjate tú que Gustavo Nicolich, que era el encargado de escuchar la radio junto con un estudiante de ingeniería que había inventado unas antenas para poder escuchar las radios chilenas y uruguayas y argentinas, escucharon por la radio, entró Gustavo Nicolich a decirme: Carlitos, tengo una buena noticia. Y yo le digo: ¿qué buena noticia? Y me dice: acabo de escuchar por la radio de que no nos buscan más. ¿Sabes? Y yo le digo: ¿cómo buena noticia, hijo de puta? Perdóname la palabra, pero, Claro. pero es que el hecho fue así. Uh-huh. Y me dice: sí, Carlitos, es buena noticia porque ahora dependemos de nosotros y no de los de afuera para salir. Digo: ¿cómo dependemos de nosotros si no teníamos nada? Ajá. Para mí fue horrible esa noticia, pero sin embargo hoy, 30 años después, te puedo decir que fue una excelentísima noticia, porque fue lo que nos marcó el de dejar de ser sobrevivientes de los Andes para empezar a hacer otra cosa, para empezar a vivir una experiencia, para empezar a cambiar el sobrevivir, que yo creo que el sobreviviente es el que espera que lo busquen, a empezar a pelear nuestra propia historia. Y bueno, de alguna manera fue una buena noticia porque ahí empezamos a ocuparnos de nosotros mismos, que muchas veces
yo digo de que, y a encontrar recursos que nosotros desconocíamos que nosotros teníamos en nuestro interior. Ajá. Vivimos en un mundo donde siempre estamos dependiendo del de afuera. Siempre es el jefe que no nos da recursos, del exterior no nos mandan rubro, siempre echándole las culpas a los otros, y muchas veces las cosas las podemos resolver nosotros mismos con nuestros recursos que tenemos y que muchas veces desconocemos que los tenemos. Claro, no es necesario pasar por los Andes para darnos cuenta de que tenemos recursos, pero créeme, Víctor, que sí los tenemos. Ahora, cuando tú escuchaste esto de que ya no iba a haber búsqueda, que se daba por concluida la búsqueda, fue como un balde de agua fría, ¿no? Un balde de agua fría. Yo me acuerdo que ese día inclusive yo le escribí 5 cartas a mi madre, a mi padre, a mis 2 hermanas y a mi abuela, que eran las personas más cercanas a mí. Sí. Un poco como de despedida, como diciendo, de despedida en el sentido de que, bueno, ahora era mi pelea, pero quería dejar un documento que hasta allí, lo que había pasado, en fin. Claro. Y en uno de los párrafos a mi madre, le pongo, en ese párrafo le digo, los 5 amigos estamos vivos, y si Dios quiere nos vamos a pasar la cordillera por el culo. Fíjate vos la actitud que teníamos. Ajá. O sea que la actitud de desafío, digo, por supuesto que en el otro párrafo le decía, bueno, y si eso no pasa, nos veremos en el más allá con Dios, que es lo que nos merecemos. Uh-huh. Pero te quiero decir de que estábamos realmente en un plan de lucha, en un plan de guerra, a pesar de todo. Digo, fíjate que fueron 10 días sin comer absolutamente nada, con el frío más espantoso, con la muerte al lado nuestro, con todo lo que te puedas imaginar. Y naturalmente que en ese día 10 hay que tomar decisiones, hay que tomar otro tipo de decisiones, como fue la decisión de la organización y también de la alimentación, porque nosotros no podíamos, si no teníamos nada que comer, nos estábamos debilitando y ya estábamos a 4.000 metros de altura, en unas condiciones infrahumanas, ¿no? Ahora, llegó el momento de tomar decisiones de que pues ahí van a estar más tiempo, o sea, de que ya no hay búsqueda. Sí, que eso requería una organización para salir de ahí, que nosotros nos imaginábamos que estábamos en un lugar espantoso, que era realmente donde estábamos, en un lugar en el medio de los Andes donde nunca había estado un ser humano antes, o sea... Estoy viendo fotografías que son impresionantes que tienes en tu página, en carlitospaez.com, y realmente la montaña, la cordillera es impresionante, ¿no? Y sobre todo el lugar donde quedaron varados ustedes. Sí, fíjate que estábamos a 4.200 metros de altura, una cosa que ahí precisás tomar 5 litros de agua, y mirá que hacer agua ahí era muy difícil, porque el agua está congelada, la nieve, o sea que hacer agua cuando vos estás a 25 bajo cero es prácticamente imposible. Tuvimos que inventar una máquina que era poner la nieve arriba de unas latas plateadas que tenía el avión, y entonces con el sol calentaba esa lata y caía una gotita de agua. O sea que nosotros pasamos mucha sed también. Y a esa altura el ser humano precisa tomar 5 litros de agua y no 3 como precisamos en el llano. Ahora, ya que se tomaron decisiones, pues se tenía que tomar la decisión de cómo alimentarse. Exactamente. ¿Y de dónde? En ese momento surge, yo creo que surgió en todos, en el correr de esos 10 días surge la idea de que la única cosa que teníamos para alimentarnos era de nuestros compañeros muertos. Y yo me acuerdo, fíjate vos cómo surge el tema, por lo menos en mí, digo, si bien yo tenía la idea, era muy difícil de plantear ese tema. Ajá. Y yo le pregunté a Parrado, le digo, Nando, no queda nada en la despensa que nosotros teníamos, era un bolsito de mujer que lo teníamos con una lata de mariscos y que alguien llevaba, y unos chocolatines que algún día compartimos. Y entonces Nando me dice, Carlitos, yo me como al piloto. Ese fue el comentario de Nando. Ajá. Y yo lo quedé mirando. Yo era el más chico de todos, además era el más chico. Uh-huh. Lo quedé mirando con cara de sorpresa, pero no estaba tan sorprendido, porque yo también lo había pensado. O sea, todos tenían el mismo pensamiento, pero nadie quería decir nada. Claro, entonces, en una parte me quedo con Adolfo Strauch, que era otro de los chicos. Uh-huh. Yo le digo a Adolfo, Nando está loco, se quiere comer al piloto. Y Adolfo me dice, no, Carlitos no está tan loco, yo con mis primos ya lo pensamos, porque él tenía 2 primos que estaban vivos también. Sí.
Entonces era una idea que yo me di cuenta de que había surgido en todos al mismo tiempo, pero que nadie se animaba a plantear. Yo mismo la manera de plantearlo era diciendo que el pobre Nando estaba loco, fíjate vos. Sí, echando culpa a otro, ¿no? Porque Echando lo la había culpa a pensado. otro. Ajá. Y cuando llegamos de esa expedición, nos reunimos, bueno, no nos reunimos porque estábamos reunidos todo el día, porque estábamos adentro de esa cápsula del avión, Sí. y se planteó el tema, y créeme, Víctor, que no ofreció mayor Oposición o... no, mayor discusión. La gente se ha hecho una película a raíz del tema nuestro increíble, pero no fue una cosa que llevó mucha pensar. discusión. Ajá. Fue un hecho que surge naturalmente. Increíble, Carlos, déjame hacer nuevamente la pausa, pero regresamos para seguir con esta increíble experiencia de Carlos Páez, el programa de Los Desvelados, aquí a través de Desvelado Network. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. Agradecemos al Observatorio McDonald de la Universidad de Texas por la información de Universo. Nuestras líneas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 y para toda la República Mexicana el 01800-681-1847. Impresionante la historia de Carlos Páez. Recuerden visitar su página carlitospaez.com. Ahí hay pues bastante información respecto a la experiencia con más detalles, fotografías, información del libro que tiene Carlos Páez. Así que pues visiten la página carlitospaez.com. Carlos, ¿te encuentras ahí? Estoy aquí, Víctor. Entonces se reúnen y tienen que tomar la decisión de que pues tienen que alimentarse de alguna manera, ¿no? Exactamente, pero como te decían, no ofreció mayor discusión. Era un hecho que, bueno, durante 10 días que no habíamos comido nada, teníamos además la noticia de que no nos buscaban más y teníamos la más sagrada de las obligaciones, que es el pelear por la vida nuestra. Entonces no ofreció mayor discusión. Simplemente le encomendamos a los estudiantes de medicina, que como yo te dije, se habían asumido como médicos, que tomaran la iniciativa, y bueno, y la tomaron ellos, y fue un tema que se resolvió rápidamente, digo, no, sin crear nada, la verdad que nadie, todos tomaron la decisión. Hubo un matrimonio que dijeron que por una cuestión religiosa, que querían que se iban a mantener tomando un antiácido. Fíjate vos, había un antiácido de esos para el ardor estomacal. Sí. Pero les duró esa decisión un día más, porque después se sumaron al grupo porque tenían que vivir, digo, o sea que Ajá. era un matrimonio más mayor que nosotros. Entonces... que él sobrevivió después, al final. O sea que fue un hecho que fue sencillo, por lo menos mucho más sencillo de lo que la gente se cree que fue. O sea, no hubo mayor problema al decidir de que tenían que alimentarse de los cuerpos que habían quedado ahí entonces. Sí, es más, después el mundo entero hubo una enorme comprensión en todo esto. Yo te contaba ahora fuera de micrófonos que el Papa de la época, Pablo VI, nos manda un telegrama de bendición y de felicitación. Sobre todo me llamó la atención eso de que habíamos actuado como verdaderos cristianos, porque el cristiano Dios nos pone acá para vivir, no nos pone para morir, digo, y fue una lucha por la vida en realidad toda esta historia. Pero yo creo que, mira, para empezar nadie puede juzgar, y sobre todo ustedes, porque nunca hemos estado en los zapatos donde ustedes estuvieron, ¿no? Entonces es una decisión de vida o muerte, y bueno, pues simplemente se tienen que tomar las decisiones, y yo creo que esa es la experiencia, el valor que da esta experiencia, Carlos, de que ustedes estuvieron en una situación que la gran mayoría, si no es que nadie de nosotros hemos estado, y donde se rompe completamente todos los complejos de la civilización, ¿no? Y se enfrenta uno a o vives o mueres. Exactamente. Mirá, Víctor, había de ejemplo, te voy a decir que en el mundo entero lo único que encontré fue comprensión, menos hubo un solo pueblo, los coreanos, que no lo entendieron. No, yo me acuerdo que estuve en la promoción de la película Live, que me acompañó mi hija, y estuve como en 3 conferencias de prensa, y los coreanos no había Cristo que los hiciera entender el hecho de esa resolución nuestra, hasta que al final me cansé de explicarles a los coreanos o de tratar de convencerlos, y lo único que me quedó claro es que no hubiera habido un coreano sobreviviente. Eso me quedó clarísimo,
porque sí, ahí era la única posibilidad que había. No había más. No había otra posibilidad. No había más. No había nada, no había absolutamente nada en los Andes, es lo más hostil del mundo. Imagínate esas temperaturas y a esa altura no hay ningún tipo de animal, ningún tipo de nada, ni de planta, ni de nada. Si yo me hubiera caído en el Amazonas, quizás otra sería la historia. Claro. Pero ahí no había nada, y bueno, una vez tomada esa decisión, lo que sí tendimos fue a la organización para salir. O sea que ya con el tema de la alimentación resuelto, entre comillas, porque no con eso solucionábamos todo, pero bueno, ya había algunos que se dedicaban a hacer agua, habían otros que se ocupaban del tema de la alimentación, había otros que se ocupaban de la organización dentro del avión, y había otros que tenían cierta aptitud, que estaban mejor físicamente, y que bueno, que empezamos a pelear todos por ellos, porque ellos serían los que en definitiva iban a salir a buscar ayuda, porque así fue la cosa. O sea que fue, y empezamos a trabajar en equipo. Yo no, que no lo hicimos el trabajar en equipo porque nos lo habían enseñado, lo hicimos porque genéticamente el ser humano actúa en equipo. Y todas las empresas cuando me contratan, que no sé por qué causa en el último tiempo ha tenido más auge la historia nuestra, quizás porque fue la lucha contra lo imprevisible. Claro. Yo digo, después de las Torres Gemelas creo que el mundo cambió y están buscando ese tipo de historias, porque las otras historias, yo creo que las historias predecibles, la gente que se entrena y todo eso, son otro tipo de historias, y creo que vivimos en un mundo imprevisible. Digo, no, yo veo los grandes gurús de marketing que van y hablan y todo, y además se equivocan, porque sucede una cosa de esas y cambia el mundo. Fíjate vos, el 11 de septiembre cambió el mundo entero, digo. Claro. Entonces la historia nuestra agarró un auge, fíjate vos, después de 32 años, bueno, tú lo habrás visto en la página mía, digo, sí. 80 conferencias en un año, es una cosa como de locos, y creo que las empresas lo que más buscan es justamente que nosotros, frente a la imprevisión, nosotros pudimos salir adelante, digo, y todas te contratan por el tema del trabajo en equipo, y yo, como les decía, digo, es genético, eso es algo que es natural en el ser humano. Me imagino que cada quien se encargó de ciertas facetas que tenían que hacer durante su experiencia ahí. Sí, así como te digo, los estudiantes de medicina que se asumieron como médicos, había estudiantes de ingeniería que se asumieron como ingenieros, había uno que tenía cierta habilidad para inventar cosas, que inventó lentes para el sol, que inventó la máquina esa para hacer agua, que inventó la manera de caminar, porque había que ponerse los almohadones, porque vos sabés que la nieve precisa superficies grandes para pisar, más ancho para poder caminar. Ajá. O sea que nos convertimos con los conocimientos de cada uno de nosotros en una especie de máquina para vivir. Carlos, déjame hacer nuevamente una pausa, pero regresamos para seguir platicando contigo. Carlos Páez, sobreviviente de los Andes. Recuerde visitar su página carlitospaez.com. Ahí tendrá la oportunidad de ver pues más información respecto a su experiencia, sus libros, conferencias de motivación que él da alrededor de toda Latinoamérica. Así que regresamos con más del programa de Los Desvelados, solamente aquí, a través de Desvelado Network. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies, porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Y continuamos en el programa de Los Desvelados, una noche increíble con el relato de Carlos Páez, su experiencia sobreviviendo en los Andes. Nuestras líneas telefónicas, usted ya las conoce. Es el 562-904-4822 y para toda la República Mexicana el 01800-681-1847. Así es, así que recuerde visitar la página de carlitospaez.com. Ahí pues hay más información, fotografías, también los libros que ha escrito Carlos Páez respecto pues a su experiencia de sobrevivencia en este desierto blanco, la famosa cordillera de los Andes. Carlos, ¿estás ahí? Estoy aquí, Víctor, sí. Entonces mencionabas de que pues ya se dieron cuenta que tenían que seguir adelante, empezaron a organizarse. Y así empezamos también a organizarnos para salir, buscando la salida, buscando apoyar a 3 de los chicos, dándoles todo lo que podamos para ellos, lo mejor para ellos, para que ellos fueran los que iban a buscar ayuda, y así fue.
Así fue, lo que pasa es que en el así fue, en pocos minutos esta historia nos lleva a pasar 60 días, fíjate vos, 60 días, yo siempre le pregunto cuando me entrevista un periodista que sucede 3 o 4 veces por mes, digo, ¿qué estabas haciendo tú hace 72 días? Y fíjate que es una enormidad de tiempo, son 2 meses y medio, mucho tiempo. Ajá. Hasta para pasársela bien es mucho tiempo. Cierto. El otro día en una conferencia en Acapulco les decía, bueno, yo los invito a ustedes ahora 72 días en este hotel, con todos los gastos pagos. Ustedes van a ver que terminan hartos de Acapulco, pasársela bien. claro. ¿Sí? Imagínense pasándosela mal. Entonces, llega el día 60, donde se habían preparado Parrado y Canesa, y Vicentín, que eran los 3 que iban a salir a caminar, donde les habíamos hecho todo lo que... le habíamos dado la mejor ropa que nosotros teníamos y todo eso. Ajá. Y se disponen a hacer la última travesía, que es una travesía de 10 días, infernal, porque, bueno, ellos iban a morir, digo, porque no se sabía, nosotros no sabíamos dónde estábamos. Claro. Recuerdo que me tocó a mí, fíjate vos, ese chico que no servía para nada, tuve la oportunidad de darme cuenta de que servía para algunas cosas. Entre ellas hice un bolso de dormir maravilloso, que como yo digo, ni Cristian Dior ha cosido un bolso como el que yo cosí, Ajá. con hilo de cobre que sacamos de las bobinas de las radios, que cabían 3 personas, fíjate vos, Ajá. estaba tan bien hecho que todavía Canesa le pregunta al arriero, que fue el que los encontró, a ver si lo vieron en el bolso, porque se perdió el último día, lo perdieron ellos. Ajá. Pero son esas cosas que uno rescata de esos recursos internos que uno desconoce que tiene, y que aparecen en esas situaciones. Claro. Así que en el último momento, esta es una de las historias para mí más lindas que tienen los Andes, cuando se despiden ellos, Parrado y Canesa y Vicentín, de nosotros. Parrado camina 10 metros y vuelve hacia mí y me entrega un zapatito que en la película aparece, es un símbolo, es un zapato rojo que en la realidad era azul el zapatito, pero me entrega un zapatito que le había comprado en Mendoza para su sobrino, y él se lleva el otro zapatito y entonces me dice, Carlitos, te prometo que voy a volver a buscar el par, como diciendo voy a volver a buscar, Sí, el otro voy a sí. volver con ayuda. Claro. Y me dice, y si eso no sucede, Carlitos, y ustedes tienen que disponer de mi madre y de mi hermana para vivir, háganlo, porque su madre y su hermana habían muerto en el accidente, y naturalmente las habíamos respetado, las habíamos dejado para lo último, porque bueno, estaban ellos. Claro. Pero fíjate vos qué actitud, yo en las conferencias siempre pido que lo aplaudan a Parrado, porque me parece que es un acto de heroísmo, sí de verdad, digo. No solamente salía a buscar ayuda a lo desconocido, quizás a morir, sino que además nos daba una autorización que era innecesaria, pero tuvo el valor de hacerlo. Claro. Para mí es de los actos más grandes que yo he visto en la historia, digo, no he visto un acto de mayor grandeza que ese. Es algo impresionante realmente, como mencionas, Carlos, de que estos jovencitos, que pues muchos de ellos nunca habían tenido una experiencia siquiera de salir fuera de su casa o dormir fuera de su casa, pues tuvieron que enfrentarse y ver la situación de que había que sobrevivir, había que vivir, ¿no? Pero Víctor, fíjate, muchos de nosotros nunca habíamos visto ni siquiera un muerto, digo, porque, claro. O sea que nos encontrábamos en una situación totalmente catastrófica. Pero cómo el ser humano y la naturaleza humana inmediatamente puede enfrentarse a estas situaciones, ¿no? Y tratar de sacar lo mejor de uno para vivir. Hay una frase que yo la tengo ahí justo en la página web mía, digo, cuando el hombre y la montaña se encuentran suceden grandes cosas. Es una frase de Blake. Porque es verdad, digo, uno empieza a encontrar recursos de uno para pelear contra la naturaleza, digo, o a favor, uno empieza a hacerse amigo de la naturaleza, de alguna manera. Claro, conocerla. Ahora, estos muchachos se despiden de ustedes y ellos iban a morir o a ver qué pasaba, ¿no? Sí, y empiezan en una caminata, ellos 3, empiezan en una caminata, demoran subir 3 días, lo que ellos pensaron subir en un día, una de las montañas, la primera montaña, y al tercer día vemos que baja uno de ellos, un puntito que bajaba,
yo lo fui a buscar porque pensé que se habían muerto los otros dos. Ajá. Y era Vicentín que volvía, que les había dejado toda su alimentación y toda su ropa, se las había dejado a ellos, porque ellos cuando llegaron arriba se encontraron con un panorama patético, porque había montañas y más montañas, pero el mensaje era que ellos iban a seguir aunque sea hasta morir. Entonces, fíjate vos lo que era eso, ¿no? Como yo digo, salirse de esa gallina protectora que era la cápsula del avión, Claro. eso que había quedado, salir a lo desconocido, a la intemperie total, a lo desconocido, era un acto de valentía terrible, terrible. Increíble, imagínate, ¿no? Realmente es algo increíble como nuestra naturaleza, ¿no? De sobrevivencia y tratar de buscar, pues ahora sí que ayuda para todos ustedes. Exactamente, bueno, y ahí siguen transcurriendo 10 días más, 10 días más, fíjate, para completar los 70 días. Ya al final, nosotros habíamos perdido total contacto con ellos, o sea que no sabíamos qué era lo que había pasado. Yo me acuerdo que en el día 71 yo estaba con una gran depresión, estaba abrazado con un amigo mío que estábamos llorando los dos, pero de golpe, no sé, me vino una especie de premonición de que habían llegado a algún lado, que me acuerdo que lo comenté, y media hora más tarde empezamos a escuchar en la radio una noticia difusa sobre que habían aparecido sobrevivientes, y cambiamos la radio y había otra noticia de que habían aparecido 2 sobrevivientes, pero no los nombraban. Ajá. Hasta que en un momento dado sentimos por radio de que, me acuerdo que la noticia decía, según el radioaficionado Ponce León, es positivo de que Parrado y Canessa llegaron. Fíjate vos lo que fue para nosotros la palabra Parrado y Canessa escuchada por la radio, Claro. Lo que fue para nosotros después de 70 días, sentirnos de que estaba, ese sentir en radio, el nombre Parrado y Canessa, significaba de que estábamos salvados de alguna manera. Y ahí enseguida escuchamos otra radio que era el embajador uruguayo que estaba despidiendo a los helicópteros que iban a buscar a Parrado y a Canessa, y de ahí nos iban a venir a buscar a nosotros. Y escuchamos el ruido de los helicópteros por radio, o sea, que estaban en Santiago de Chile, como a 2 horas. Y después nos aprontamos porque bueno, como yo digo, cuando uno va a viajar uno tiene que hacer la valija, y cuando uno hace la valija, fíjate vos, yo hice mi valija, que mi valija era un pantalón que le había hecho 2 nudos, y ¿qué había puesto adentro de la valija? Yo había puesto los cinturones de seguridad para ponérselos al auto de mi madre. Fíjate vos las cosas que yo pensaba, por eso digo que es una historia de gente muy común. Sí. Digo, yo no pensaba en Hollywood, yo no pensaba en que se iban a escribir 14 libros, ni que se iban a hacer 3 películas, ni que iba a dar conferencias, ni que iba a estar hoy hablando contigo desde Uruguay a Los Ángeles. Fíjate vos, 32 años después, con una historia totalmente vigente. Claro. Nuestro pensamiento era mucho más simple, más sencillo. Sí, más simple. Yo digo, son las pequeñas grandes cosas que tiene la vida y que son las que hacen que la vida tenga un sentido. Entonces hago esa valija, me acuerdo que me peiné, me puse lo más prolijo posible, y ahí sí nos sentamos a esperar, y entonces ahí empezamos a escuchar, porque el ruido de los helicópteros es algo que que se escucha de lejos. Cuando ustedes vean un helicóptero, vean que es así. Empezamos a sentir desde lejos el ruido de las aspas del helicóptero, hasta que de golpe irrumpen en ese valle esos 2 maravillosos pájaros portadores de libertad. Como yo digo, le digo pájaros porque me parece que la palabra helicóptero era demasiado poco, y aparecen en ese valle esos 2 pájaros de libertad, como yo digo, que fue el momento. Mira, hasta hoy mismo me estoy erizando, porque para mí fue el momento, era el símbolo de la libertad. Carlos, déjame nuevamente hacer nuestra pausa y seguimos platicando contigo, Carlos Páez, desde Uruguay, en el programa de Los Desvelados en todo el país y en la República Mexicana a través de Desvelado Network. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas. Y continuamos en el programa de Los Desvelados con esta extraordinaria experiencia. Carlos Páez, sobreviviente de la cordillera de los Andes. Ya más de 30 y tantos años que ocurrió esta experiencia, siempre impresionante. Nuestras líneas telefónicas, usted ya las conoce. Es el 562-904-4822 y para toda la República Mexicana el 01800-681-1847. Carlos, ¿entonces sigues en línea? Sí, estoy aquí, Víctor. Entonces, Carlos, ven llegar los helicópteros y ¿qué sucede? ¿Qué pasa?
Y en ese momento se tira, bueno, lo veo aparrado arriba en uno de los helicópteros, y uno del Cuerpo de Socorro Andino se tira de unos 15 metros de altura, y empieza a preguntar por Carlitos Páez. ¿Quién es Carlitos Páez? Yo digo, ¿y a mí ¿de dónde me conoce? ¿Qué tiene que ver conmigo? Y entonces le digo, soy yo. No, porque tengo 2 cartas para usted. ¿Cómo le digo 2 cartas para mí? Y me entrega 2 papeles, y en uno de los papeles de las cartas decía: querido Carlitos, como ves, nunca te fallé, te espero con más fe en Dios que nunca, tu madre llega ahora nomás a Chile, un abrazo, el viejo. O sea que fue la carta más linda que recibí en mi vida, porque ahí me di cuenta de que mi viejo había estado atrás de toda esta historia. Fue el único de todos los padres que estuvo en la búsqueda durante los 70 días. Mira. Que fue la cosa más maravillosa que me puede haber pasado a mí. Claro. Y la segunda carta, mi padre es pintor, es un pintor bastante famoso acá en estos sures. Tenía un helicóptero dibujado y decía: aquí les mando un helicóptero como regalo de Navidad. O sea que fue la cosa más linda que me podía haber pasado en la vida, fue eso. Y a mí la historia me gusta concluirla ahí, viste, con esa unión del padre con el hijo, de que él había estado también tolerando la frustración de nunca encontrar nada, y nosotros tolerando la frustración de querer salir de ahí permanentemente sin poder lograrlo. Hasta que al final, después de una sucesión de mini metas, logramos la gran meta final, que fue salir de los Andes. Increíble historia, Carlos. Realmente nos tienes aquí con los pelos de punta, ¿no? En este relato. Y fíjate, mientras tú estás hablando, checando las fotografías que tienes en tu página, hay una foto con tu padre también, ahí mismo. Hay una foto cuando llega el helicóptero y ustedes están afuera ondeando las manos, ¿no? Sí. Dando la bienvenida, y realmente es algo impresionante cómo el ser humano saca fuerzas de donde uno piensa que no existen para sobrevivir. Yo creo que ese es el gran mensaje que tiene esta historia, que mucho más allá del trabajo en equipo y del liderazgo y de todo lo que le gustan a las empresas, creo que hay un encontrar de recursos que uno desconoce que tiene. Y también es verdad de que cada uno de nosotros, sea quien sea, vive su propia cordillera. No es la mía más importante que la tuya. Yo sé, seguro, Víctor, que tú tenés tu propia cordillera. No sé cuál será, pero la tenés. Quizás es que se te murió el perro, quizás perdiste un tío, un amigo, te divorciaste, no lo sé. Cada uno tiene su cordillera, no es ninguna más importante que la otra, es la peor porque es la de uno. No hay un dolorímetro ni hay un angustiómetro para medir el dolor ni la angustia, cada cual vive su propia historia. Lo que pasa es que esta historia nuestra tiene mucho marketing alrededor, tiene muchos libros, es muy aparatosa, es muy larga en el tiempo, pero no es peor que la cordillera que vive cada uno. Digo, yo mismo he tenido otras cordilleras también durísimas, quizás más duras que la de los Andes. Pues Carlos, yo creo que es una historia que nos deja mucho que pensar y mucho que aprender. Quiero agradecerte muchísimo por estar con nosotros esta noche, darnos un par de horas para compartir esta experiencia de vida, de que sí se puede, una frase que se usa mucho en México, una experiencia en la cual nos damos cuenta de que cualquier que sea el problema, hay fuerzas de donde sacar para salir adelante. Tenemos un minuto. ¿Qué podrías decirle a los desvelados, a nuestra gente aquí, Carlos? Y yo a los desvelados que yo también soy un latino y que digo, esta fue una historia protagonizada por latinos, o sea que si nosotros pudimos, seguro todos pueden afrontar cualquiera de sus cordilleras, que ya sé que las tienen, ahí están peleando para vivir, para adaptarse a un país diferente y todo eso, pero nosotros tenemos sangre, los latinos, gracias a Dios, tenemos esa sangre que nos permite pelear un día a la vez, y bueno, si nosotros pudimos, yo creo que cualquiera puede. Es una cuestión de actitud. Al final de todo es la actitud de cada uno, la actitud que uno tenga para enfrentar las cosas. Y yo creo que en grupo, a mí no me gusta hablar tanto del equipo, me gusta más hablar del grupo. Yo creo que hay una frase que siempre me quedó, que no somos machos, pero somos muchos. Y me parece que es una buena frase, y yo creo que entre todos se puede. Claro que sí, Carlos, pues quiero agradecerte muchísimo. Esto da para más. Te vamos a estar molestando en otra ocasión, si tú nos lo permites, para seguir platicando contigo. Y ya te digo, sé que pronto voy a estar por ahí por Los Ángeles, tengo un par de conferencias que dar por ahí, así que... Va a ser un placer enorme saludarte personalmente y conocernos.
Víctor, estemos en contacto. Les mando un abrazo a todos los desvelados. Yo ya me quedé desvelado, son las 4 de la mañana aquí, así que imagínate cómo estoy de desvelado. Pero bueno, ha sido un placer hablar contigo, Víctor. Carlos Páez con nosotros en el programa de Los Desvelados. Realmente impresionante la historia de Carlitos Páez desde Uruguay. Y era el más joven, era el más jovencito entre pues los 16 que sobrevivieron. Y como él menciona, pues todos tenemos nuestras propias cordilleras que vencer, ¿no? Y sí, y los desvelados, pues ahora sí que somos el grupo, ¿no? Que estamos ahora sí que en esta cordillera, y si nosotros queremos ahora sí que salir adelante, superar sobre todo esto, pues apoyarnos unos a los otros, y si nos apoyamos podemos lograr que el programa pues continúe, ¿no? Que tenga vida, más que nada que tenga vida, y eso es gracias pues al apoyo que ustedes puedan dar, porque ustedes nos ponen ahora sí o nos quitan. Así sí, pues después, básicamente aquí no hay ninguna empresa, sino son ustedes los que nos mantienen o nos vamos, ¿no? Por decir así. Pues no sé, nuestra cordillera es sacar adelante el programa de Los Desvelados, y ojalá que esta experiencia con Carlos Páez nos ayude para ponernos las pilas toda nuestra gente, y podamos apoyar el programa con sus, ya sea asistiendo a las actividades o bien a través de sus donaciones que pueden hacer a través del correo, o en desvelado.com está también para que lo haga a través de tarjeta de crédito. Para aquellas personas que dicen que no pueden venir. Entonces, de ustedes depende que salgamos adelante todos juntos. Vamos a la línea telefónica con Luis Pereira. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido al programa de Los Velados. ¿Cómo estás, Luis? Sí, buenas noches, Víctor. Aquí, mira, escuchando el programa. Oye, qué bueno. Impresionante la historia de este señor Carlos Páez. Sí. Que es un ejemplo para nosotros, para aprender a cómo vencer obstáculos y aprender a sobrevivir. Sí, sobre todo enfrentar los retos, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, pues, que estamos viviendo todos, pues, ciertas dificultades en algunos sentidos, pero bueno, todos yo creo enfrentamos nuestra propia cordillera, ¿no? Así es. Pues sí, de esta manera, sí, pues como tú bien mencionas, quiero invitar también a todos los desvelados para que apoyemos el programa. ¿Cómo? Oh, gracias. Asistiendo a las actividades que se llevan a cabo aquí en la sala y patrocinando el programa. Pues eso es lo que estábamos mencionando a nuestros desvelados, de que pues en sí necesitamos la ayuda de todos ustedes para sacar el programa adelante en estos tiempos, ¿no? Realmente lo único que necesitamos es que nos apoyen en ese sentido, en este instante, y bueno, ya más adelante ya podremos sacarlo como siempre, ¿no? Claro, así exactamente. Sí, pues ya que durante muchos años, pues has estado trabajando para nosotros prácticamente con tus investigaciones, invitando conferencistas que nos traen información muy importante, ya que en ningún otro lugar aquí en el área de Los Ángeles, pues vamos a encontrar la misma diversidad en los temas. Y pues gracias. Foro, Los Desvelados. Claro, pues tenemos que cuidar porque realmente, como tú mencionas, es yo creo el único foro donde se puede platicar este tipo de información, ¿no? Sí, es el único foro donde hay tanta diversidad en los temas. Claro, pues ojalá, Luis, que los desvelados puedan escuchar tu comentario y pongámonos las pilas, ya sea asistiendo a las actividades este sábado. Pues tenemos a Ariadna y tendré yo a las 7 una conferencia, y si no pueden asistir, pues pueden enviar sus donaciones por correo, ¿no? Sí, exactamente. Pues yo en lo personal quiero darte las gracias, Víctor, porque en tu programa pues he aprendido mucho. Me ha servido bastante para mi evolución personal. Mira, gracias. Por eso quiero nuevamente hacer un llamado a los desvelados para que patrocinemos nuestro programa. Claro. Que sigamos aprendiendo y de estos temas. Gracias. Nos gustan y pues... No, te agradezco mucho, Luis, por tus palabras, y gracias por la invitación que haces a los desvelados, y pues básicamente, como tú mencionas, pues el programa es de todos ustedes, ¿no? Claro, exactamente, es de nosotros, y pues de nosotros depende que se mantenga. Exactamente, que se mantenga. Pues Luis, yo te quiero agradecer muchísimo por estar con nosotros en esta noche, y pues gracias por desvelarte y apoyarnos de alguna manera u otra. Nosotros tenemos que hacer nuestra pausa, pero regresamos para seguir platicando con todos ustedes en el programa de Los Desvelados, solamente aquí a través de Desvelado Network.
Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas. Bueno, pues una noche increíble, realmente fascinante la historia que tuvimos de los sobrevivientes de los Andes. Nuestras líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 y para toda la República Mexicana el 01800-681-1847. Y para calentar un poquito el ambiente, nuevamente nos vamos a la calurosa ciudad de Cuernavaca, Morelos. Allá está Ariadna Tapia en esta noche. Ariadna, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Víctor. Feliz de la vida de estar nuevamente a través de la línea con ustedes y con su auditorio. No, al contrario, pues aquí todos ya emocionados, Ariadna, porque mañana va a ser el famoso taller que vas a estar impartiendo de cómo conocer a nuestros ángeles, o a nuestro ángel, ¿no? ¿Tenemos más de un ángel? Pues vamos a estar por ahí hablando de todo lo que tiene que ver con el mundo de los ángeles. ¿Cuántas jerarquías hay? ¿Cómo se llaman los ángeles? ¿Cómo se ven desde diferentes culturas? Y después de todo esto vamos a hacer también un ejercicio de meditación a través del espacio, del ciberespacio, para que empezamos a sentir un poquito el contacto de los ángeles y vamos a culminar con un maravilloso ritual de abundancia que los desvelados van a practicar el día 21, que es cuando entra el ángel de la Navidad con el solsticio de invierno, Víctor. Perfecto. Y fíjate, era lo que te iba a comentar. ¿Nosotros tenemos más de un ángel con nosotros o nada más nos toca de a uno y es todo? Fíjate que esto es bien importante y es una pregunta muy, muy común. Lo que te puedo decir es que nosotros tenemos un ángel. Tenemos un ángel que es este ángel custodio que se nos designa el día de nuestro nacimiento. Es como el NIP de nuestra tarjeta de crédito. Esto quiere decir es personal e intransferible. Este divino ángel conoce nuestra misión de vida, pero a lo largo de la vida podemos nosotros contar con el apoyo de muchos más ángeles. Y lo más importante es que también podemos contar con el apoyo de los arcángeles. Ok, entonces como que se ayudan ahí toda esta situación. Y ahora lo que estaba preguntando Gladys hace rato, antes de platicar contigo, de que pues regularmente siempre la gente conoce 4 arcángeles, ¿no? Así es, los divinos 4 arcángeles que son Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel, que son los más conocidos, pero también debemos conocer otros 3 que son Jofiel, Zadkiel y Chamuel. Rápidamente, de manera muy somera, voy a mencionar lo que cada uno de los arcángeles puede ayudarnos. Miguel, por supuesto, la protección máxima. Gabriel, la intuición. Rafael, la salud mental, física, espiritual. Y Uriel, todo lo que viene siendo la inspiración y la adquisición de conocimientos. Después Zadkiel nos puede ayudar a la transmutación, al cambio rápido sobre todo, al perdón. Chamuel nos ayuda con todo lo que tiene que ver con el amor, pero el amor universal. Y finalmente ¿quién nos falta? Jofiel, el divino arcángel Jofiel, que es el de la abundancia, que es el arcángel también de la iluminación, que nos ayuda para evolucionar, porque bajo su protección se alcanzan estados meditativos sumamente interesantes y preciosos. Increíble, pues yo creo que esta es una muy buena experiencia para nuestros desvelados que puedan acercarse a este teletaller contigo y podamos conocer más acerca de estos seres que de alguna forma yo creo que todos hemos tenido contacto, posiblemente algunos lo aceptemos, otros no, otros nos acordemos, otros no, pero pues hay una relación muy estrecha entre la humanidad y ellos, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, incluso, pues bueno, podemos ver que hay diversas citas en la Biblia en donde se les menciona, en el Corán también se les menciona. Los ángeles han estado siempre en contacto con el ser humano en todo momento y bueno, ahora lo que sucede es que estamos haciendo como más consciente este contacto y sobre todo se nos está dejando ver que todo aquel ser que quiera evolucionar puede contactar con los ángeles. Todos tenemos un ángel, por lo tanto, todos podemos contactar con este divino ángel custodio que se nos fue asignado y además con todos los ángeles que están también para ayudarnos y los divinos arcángeles. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Arc significa principal, ángel significa mensajero. Esta sería la diferencia entre un ángel y un arcángel, la jerarquía. Ahora sí que nosotros tenemos que hacer como mensajeros y pasar el mensaje a aquellas personas que les gusta este tema y que quieren aprender y sobre todo estar abiertos a que sí podemos contactarnos con nuestros ángeles. Así es.
Todos podemos, Gladys, absolutamente todos, más allá de una creencia, no es una instrucción así. Si quieres contactar con tu ángel, tienes que ser católico, tienes que ser cristiano, tienes que ser musulmán. No, nada que ver. De la forma que yo abordo el tema de los ángeles es, respeta tu creencia, ¿no? Respeta tu creencia, los ángeles respetan tu creencia y en ningún momento o por ningún motivo hay ahí un contrapunteo, en absoluto. Se trata de sumar conocimientos y no de restar. Perfecto, así que pues desvelados, ya saben, la cita es este sábado a las 4:30 de la tarde en la sala de los desvelados. La dirección, Gladys, ¿cuál es? Es 12143 Paramount Boulevard en la ciudad de Downey. Así es, y para más información recuerden el número telefónico al cual pueden marcar. 562-904-4822. Y con gusto ahí Gladys les dará más información, la dirección, horario, precio, para que usted pueda asistir a este teletaller con Ariadna, que va a ser increíble, y sobre todo pues el primer acercamiento de Ariadna con nuestros desvelados aquí en el sur de California, aquí en el área de Los Ángeles. Ariadna, pues ¿alguna última invitación que quieras hacer a nuestra gente? Nada más a que se den cita ahí el sábado para que nos encontremos en la magia del ciberespacio y que sobre todo hagan caso a este llamado que se está haciendo a la evolución del ser. Todo mi cariño para todos los desvelados, para todo el auditorio, para ustedes también, y también invitarlos a que visiten la página www.conociendolosangeles.com si quieren saber un poquito acerca de Los Ángeles. Así es. Pues Ariadna, un abrazo y nos vemos mañana entonces, 4:30 de la tarde aquí en la sala de los velados. Claro que sí. Muchísimas gracias, Víctor. Un abrazo. No, a ti muchísimas gracias, Ariadna Tapia, 4:30. Recuerden, no se lo pierda. Vamos rapidísimo a la ciudad de Fresno. Ya está por allá lista con los horóscopos con Ishtar. Ishtar, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Víctor. ¿Qué tal, amigos? Preparados ya para el fin de semana. El color verde, café, amarillo, un día que representa al planeta Venus, que rige y determina a Tauro y también a Libra. Tauro en su elemento tierra y a Libra en su elemento aire. Para los de Aries, prepárese para viajar, a tener comunicación con muchas personas, hacer negocio. Tauro, paciencia, ya que habrá gran inquietud en su corazón por hacer cosas, las cuales le pueden crear después problemas. Medite muy bien su acción diaria. Para aquellos de Géminis, cuidado con la salud, hay que tener mucha precaución. Este es un periodo de precaución para los mercurianos que están rigiendo a Géminis y también a Virgo. Y para aquellas personas nacidas en Cáncer, la familia viene primero hoy, hay que estar con ellos, apoyarlos y hacer pequeños viajes para disfrutarlos. Leo, mucho trabajo, amor, suerte y dinero en puerta. Virgo, cuidado con la salud también. Algunos errores pueden manifestarse en sus decisiones, creándole caos. Para Libra, problemas de celos, problemas con la pareja o problemas conyugales pueden desarrollarse por su actitud inmadura. Escorpio, la rebeldía no le lleva a nada, es un tiempo en el cual debe de ajustarse a la realidad y tener mucha paciencia con todo. Sagitario, buenas noticias, alegría, fe y mucho amor le llegan a usted. Capricornio, fin de semana excelente para el trabajo, el dinero y el amor, todo se le da de una manera buena y pacífica. Acuario, vas a dar ayuda a la gente, es un tiempo de una actitud humanitaria, prestar tu tiempo, tu ayuda será de gran beneficio para tu persona. Para Piscis, tu economía mejora, este es un tiempo de alegría y de fe, y en el mundo de los sueños, soñar que a uno lo golpean, que lo arrastran o lo patean, indica que tiene grandes adversarios o está usted intimidado por algunas personas. Yo soy Ishtar, me encuentro en Fresno, la invitación para que me consulten llamándome al área 559-252-8076. Gracias, Víctor. Ishtar, muchísimas gracias. Pues el tiempo se nos ha terminado. Gladys, gracias mil esta noche. Que tengan feliz noche. Miguel, gracias mil en los controles. Y mantengan los pies bien firmes en la tierra y por nada del mundo dejen de apuntar hacia las estrellas. Este es Víctor Camacho, solamente aquí a través de Desvelado Network. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho.
ahí quedó. Ya si se cae lo ponemos.